El plástico, tal como lo conocemos, solo tiene un uso masivo desde que se inventó el Tupperware, allá en la década de los 40 del siglo pasado. Pero hoy en día es casi imposible no encontrárselo por todas partes. Y por muy útil que sea el plástico, nos está causando muchísimos problemas muy graves. Seguro que has oído hablar de cosas como tortugas atrapadas en anillos de los paquetes de las latas de cerveza o refrescos, de islas de plásticos tan grandes como Francia, o de playas cuya arena contiene un alto porcentaje de microplásticos. Esto es consecuencia de los millones de toneladas de plástico que acaban en los océanos cada año. Pero por malo que todo esto te esté pareciendo, te aseguro que en el vídeo de hoy te voy a contar 3 consecuencias de la contaminación por plástico que aún te pueden sorprender. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Por una parte, los plásticos son capaces de emitir gases de efecto invernadero durante largos periodos de tiempo, y no solo durante su fabricación y eliminación. El plástico es un polímero, lo que significa que es una larga cadena de moléculas unidas, que cuando queda expuesto a la luz solar, la luz ultravioleta, comienza a romper esa cadena, y lo hace en moléculas más pequeñas, como pueden ser el metano o el etileno, en un proceso conocido como liberación de gases. Tanto el metano como el etileno son gases de efecto invernadero, pero el metano es el peor, porque atrapa 25 veces más el calor en la atmósfera que el CO2 o dióxido de carbono. Y a medida que el plástico se rompe, lamentablemente el problema empeora. Los científicos han descubierto que a medida que los plásticos se exponen a la luz, aumenta su superficie de exposición y por lo tanto aumentará la liberación de gases. Tomemos como ejemplo un plástico conocido como polietileno de baja densidad, o PELD, por sus siglas en inglés. Bueno, pues este plástico libera metano 488 veces más rápido en forma de polvo que en forma de gránulos. ¿Pensáis que la cosa no puede ser peor? Pues escuchad esto. Una vez que comienza el proceso de liberación de gases, como os he dicho antes, a causa de la luz, se sabe que este proceso puede continuar incluso sin la presencia de la luz del sol. Y esto se debe a que en cuanto se rompen los primeros enlaces, el resto del plástico se convierte en un elemento más frágil, por lo que se romperá prácticamente por sí solo. Con el tiempo, el plástico seguirá rompiéndose en trocitos cada vez más pequeñitos y llegará un momento que serán invisibles para la vista, pero seguirán estando ahí. Y mientras estén ahí, pues seguirán liberando gases de efecto invernadero. Por desgracia, aquí no acaba la cosa. Estas resistentes piezas de plástico también provocan la existencia de otro problema: la resistencia a los antibióticos. En un estudio llevado a cabo en el año 2020, en Irlanda del Norte, los científicos recogieron bacterias del plástico depositado a lo largo de la costa irlandesa y los trataron con 10 antibióticos utilizados habitualmente en medicina. Se vio que el 98% de las bacterias eran resistentes a la ampicilina, que, como ya sabéis, es uno de los antibióticos que se recetan con mayor frecuencia en las infecciones tanto de las fosas nasales como del oído. Además, el 16% de las bacterias eran resistentes a la minociclina, un antibiótico ampliamente empleado para el tratamiento del acné o la rosácea. Desgraciadamente, como podéis ver en este caso, el plástico se convierte en un gran caldo de cultivo para bacterias, a las que sirve de soporte en el océano.
La existencia de estas bacterias resistentes a antibióticos es bien conocida y se trata de un problema causado por el mal uso de los antibióticos. Los plásticos simplemente se convierten en un lugar donde las bacterias resistentes pueden prosperar. Pero igual que en el caso anterior, la cosa puede ser todavía peor. Y empeora a medida que los plásticos se descomponen, ya que al descomponerse la superficie para que las bacterias crezcan es todavía mayor. Lo peor de todo es que esas bacterias no van a quedarse en el océano, ya que en el mismo estudio se demostró que las corrientes del océano pueden transportar ese plástico cubierto de bacterias a las vías fluviales costeras, donde distintas especies animales podrán comérselo. Por favor, esta información es de vital importancia, por lo que te pido ayuda para llegar a más personas. Y eso es tan sencillo como atizarle al dedito hacia arriba, dejar un comentario o compartir este vídeo con las personas a las que quieres. Por desgracia, otro estudio del año 2020 descubrió que ese mismo crecimiento bacteriano que se produce en los plásticos hace que huelan a comida para las tortugas, que podrían comerse ese plástico porque huele bien. Que las tortugas o cualquier otro animal marino coma de ese plástico cubierto de bacterias resistentes a los antibióticos podría crear problemas de salud para los animales marinos y, por supuesto, para los animales que se encuentren más arriba en la cadena alimenticia, incluyéndonos a nosotros mismos. A medida que el plástico se descompone, podemos encontrar trocitos cada vez más pequeños, y esos trocitos más pequeños pueden ser capaces de causar mucho daño. Cualquier fragmento plástico menor de unos pocos micrómetros se conoce como nanopartícula. Y los investigadores han descubierto que esas nanopartículas pueden atravesar barreras biológicas, como la membrana celular. Explicándolo de manera sencilla, esto quiere decir que los plásticos pueden llegar al torrente sanguíneo de los animales, atravesando la pared intestinal, y de esa forma llegar a los tejidos, pudiendo acumularse en órganos como el hígado, los riñones o el intestino. Incluso se han encontrado nanopartículas de plástico que han conseguido atravesar la barrera hematoencefálica, que es la barrera celular que impide que cualquier sustancia nociva entre en el cerebro. En un estudio llevado a cabo en Suecia en el año 2017, los investigadores pusieron en contacto un zooplancton llamado Daphnia magna, con cantidades de nanopartículas de plástico. La Daphnia digirió esas partículas de plástico. Los científicos observaron que si bien las partículas más grandes no parecían afectar a este plancton, las partículas más pequeñas, las de alrededor de 50 nanómetros, eran mortales. Siguiendo con la investigación y con el propósito de descubrir cuál era el efecto que producían esas nanopartículas en la cadena alimenticia, alimentaron a algunos peces de la familia de la carpa cruciana con la Daphnia, que había consumido las nanopartículas de plástico. Durante los 2 meses siguientes, las carpas comenzaron a cambiar su comportamiento. Nadaban más lento, exploraban menos su entorno y perdían más peso que el grupo control. Cuando los investigadores analizaron los cerebros de los peces, encontraron las partículas plásticas de 53 nanómetros, con las que habían alimentado a la Daphnia, y creen que esas partículas microscópicas fueron las responsables del cambio de comportamiento de las carpas. Estos trabajos de investigación demuestran que las nanopartículas de plástico pueden propagarse a través de la cadena alimenticia e interferir en los ecosistemas. Y si comiéramos pescado que hubiera ingerido nanopartículas, los investigadores sugieren que incluso podría tener un impacto directo sobre nosotros.
Hemos llegado a un punto en el que el plástico lo ha invadido todo. Lo encontramos repartido por todo el planeta y, por desgracia, no desaparecerá en breve. Tenemos la obligación de hacer algo ya. Pues desafortunadamente, como ha quedado demostrado, el plástico genera un impacto medioambiental en el que seguramente nadie pensaba cuando se inventaron los Tupperwares. La única solución es tomar conciencia, y con este fin he decidido hacer este vídeo, para que dejemos de utilizar plásticos, porque lleguemos a concienciarnos de las consecuencias a las que nos enfrentamos y podamos así protegernos a nosotros mismos y a los maravillosos ecosistemas que todavía existen en el mundo. Bueno, y eso es todo por hoy. ¿Conocías estos graves problemas que nos está provocando el uso excesivo de los plásticos? ¿Utilizas plásticos en tu día a día o intentas huir de ellos como de la peste? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios, y si lo haces con unas bolsas de papel como estas, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que te quedaste hasta el final. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho, tómate un segundo y haz clic aquí y suscríbete al canal y dale al botón de la campanita que está justo ahí abajo para que puedas disfrutar de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cuáles son los beneficios del ácido graso omega 3 DHA.